Muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Ortiz, soy gastroenteróloga pediatra de Guatemala y estamos empezando el módulo 8 del curso de actualización. Ok, vamos entonces a dar inicio a la charla. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos los pediatras y que se ha considerado durante muchísimo tiempo como nuestro talón de Aquiles, aquí donde tenemos mucho de qué hablar, cosas que podemos hacer, que se deben hacer y cosas que no se recomiendan. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en el manejo y en dónde estamos parados actualmente en cuanto al cólico infantil. Quiero agradecer la invitación del doctor Martínez y agradecerles a ustedes por acompañarnos. Bueno, pues el cólico es ese llanto molesto que ha venido a perturbar a la familia, que tenía una expectativa de cómo iba a ser los primeros meses de tener al bebé en la casa. Y bueno, tanto las redes sociales como eh, lo que nosotros esperamos es que nazca un bebé calmado, contento, que pase todo el día riendo, comiendo y durmiendo. Y muchas veces la realidad es que tenemos un cuadro completamente diferente, donde tenemos un niño que está muy irritable, que está llorando, que no lo logramos tranquilizar, y esto viene a generar muchísimo estrés. Se considera que el llanto del niño es uno de los sonidos más desgarradores que existen y es un llanto que va a perturbar, va a estresar obviamente a la madre, al mismo niño y al pediatra con muchísima frecuencia. Siempre la queja de las mamás es, mire, no sé qué tiene, porque realmente cuando están oyendo constantemente a un bebé llorar y está en los primeros meses de vida en donde el niño no puede decir qué molestias tiene y donde no hay una evidencia física de qué le está pasando al niño, la primera duda de la madre es saber si ella está haciendo algo mal, ya sea en su capacidad como cuidadora, como madre, o en lo que lo está alimentando, porque muchas veces vamos enfocados hacia qué es del estómago. Como no tenemos otra evidencia y el niño pareciera tener un dolor, lo más fácil de decir es que es un dolor abdominal y por eso sale la idea de que es el cólico. Tenemos muchos criterios para definir cólico. A lo largo de tantos años que hemos hablado del cólico y desde mucho tiempo atrás, se ha definido de diferentes maneras. Entonces, con la intención de buscar un consenso y que todos hablemos el mismo idioma, se definió entre los criterios de Roma 4. Entonces, ¿cuáles serían las características para decir que un paciente, que un lactante está padeciendo de cólico? Pues, en primer lugar, que sea un niño menor de 5 meses, que tenga periodos recurrentes y prolongados de llanto sin una causa aparente. O sea, la madre no sabe por qué está llorando, pero está llorando constantemente y son episodios recurrentes y prolongados. No es un llanto corto que se pueda calmar. Algo muy, muy importante es que no se puede consolar fácilmente. O sea, la madre intenta darle pecho, intenta darle su fórmula y el bebé no se calma. Otra característica que ahí ya entramos nosotros como pediatras para definirlo es que haya ausencia de una patología evidente. No hay fallo para progresar, el niño está ganando bien peso, está ganando buena talla, no tiene fiebre y por supuesto no tiene datos positivos que nos orienten hacia una enfermedad específica. También entre los criterios de Roma para trastornos gastrointestinales funcionales nos hablan que los síntomas desaparecen gradualmente de forma continua durante los primeros 4 meses. Otra de las características que define criterios de Roma es que son paroxísticos. Luego nos vamos a los criterios de 1954 de Wessel. Estos criterios los hablábamos muchísimo antes y se los comparto no porque los podamos poner en práctica, porque son muy difíciles, sumamente difíciles de llevar en práctica. O sea, ¿qué madre actual de que quiere todo respuestas rápidas y que necesita ver que su hijo mejore prontamente, va a aguantar 3 horas de llanto diario, 3 veces por semana y aguantar 3 semanas para que demos un diagnóstico? Entonces, prácticamente en la clínica estos criterios ya no los utilizamos, sin embargo, se los muestro aquí porque siguen siendo objeto para los estudios de investigación clínica. Muchos de los estudios que vamos a hablar más adelante utilizaron estos criterios para definir el cólico infantil.
Y la definición más práctica, la que vamos a encontrar en el día a día, en nuestros consultorios y que los padres nos pueden decir. Es una crisis de llanto inconsolable, característicamente muy intenso, que a menudo se produce por la tarde. Casi siempre nos dicen, hay una hora específica entre 6 y 7 de la tarde o entre 9 y 10, pero casi siempre los niños agarran un patrón repetitivo en la misma hora, ya cuando va entrando la noche, que se pueden asociar a otros síntomas como que el bebé pueda distender el abdomen, que presente movimientos de flexión y extensión constante de las piernas, pueden ponerse rojito, enrojecimiento cutáneo, y es un llanto bastante intenso, de una intensidad diferente al llanto de cuando tienen hambre o cuando están mojados del pañal, y los padres lo consideran como un llanto problemático que les causa mucho estrés o como un llanto excesivo. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿cuándo llamamos que es un llanto excesivo? Porque algo que nosotros tenemos que educar muy bien a nuestros pacientes es que el bebé llora, que esta idea melancólica o soñadora de que los bebés nacen, duermen y comen y sonríen, es algo un poquito más alejado de la realidad, que la realidad es que los bebés tienen que mostrar sus necesidades y la forma que la muestran es en base al llanto. Entonces, tenemos que reeducar un poco a las mamás acerca de que todos los bebés van a llorar y para esto nos sirve mucho esta curva. Este es un metaanálisis donde nos dijeron cuál es la curva normal del llanto. Y si ustedes pueden ver, aproximadamente un bebé, esta línea que está aquí en verde, nos habla del 50 percentil, o sea, la mayoría de niños, el 50% de los niños entre la primera y las 12 semanas van a tener un episodio de llanto aproximadamente de 120, de 120 minutos al día. O sea, prácticamente son 2 horas distribuidas a lo largo del día en el que el niño va a estar llorando. Y si ven ustedes, entre la quinta y sexta semana, esto tiende a incrementarse un poco. Sin embargo, hay niños que se salen por completo de esta curva y que llegan hasta tener 240, 250 minutos al día de llanto. Obviamente los porcentajes son mucho más bajos. Y es bastante difícil que nosotros saquemos una prevalencia de cuántos niños se encuentran en este percentil y cuántos se encuentran en este, porque la definición de llanto excesivo varía incluso de región en región. En áreas urbanas y en áreas rurales, la percepción del llanto excesivo es diferente. Igual diferente es en áreas donde las madres tienen un nivel educativo más alto que donde tienen un perfil educativo más bajo. Entonces, esto ha costado mucho definir, así que nos basamos prácticamente en el 50 percentil, que son la mayoría de los estudios. Otra de las características que quise poner, porque no las hablamos antes, es que el paciente puede presentar hipertonía y esto da lugar a confundir con ciertas patologías, incluso a veces que me dicen que la madre piensa que el niño puede estar hasta convulsionando, porque también se puede asociar a temblores, a esta hipertonía que no es fácil de relajar, muy, muy difícil de consolar, muy predecibles, o sea, la madre ya sabe cuando el niño va a empezar. Y característicamente empieza de la nada. Podemos tener un bebé que está feliz durmiendo, de repente pega un grito y empieza el llanto. Y de la misma forma se acaba. Está en una crisis tremenda y de la nada se duerme y se queda tranquilo. Entonces tiene un momento de aparecer y un momento de desaparecer que no se asocia a ningún desencadenante. Esto es importante que lo comentemos. El llanto es de una intensidad más fuerte, bastante intenso, y aparentemente el niño tiene mucho dolor. La prevalencia igual es bastante difícil de determinar porque va a variar dependiendo de la percepción de los padres e incluso la percepción de los pediatras. Sin embargo, cuando estamos estudiando los trastornos digestivos funcionales, que actualmente se conocen como trastornos disociativos de la microbiota intestinal con el eje cerebro, microbiota, intestino, vemos que la prevalencia es bastante alta. 1 de cada 4 lactantes lo puede presentar. Algunos estudios dicen que hasta el 50% de los lactantes van a presentar cólico. La prevalencia muy extensa, dependiendo de los estudios que miremos, podemos encontrar bajas de un 8-10% hasta un 50%.
Muy importante recordar que no se relaciona con el tipo de alimentación. Antes teníamos el concepto que los niños alimentados con lactancia materna tenían menos cólico que los niños alimentados con fórmula. Sin embargo, actualmente sabemos que los dos tienen. No hay relación con el tipo de alimentación. Los dos pueden presentar de la misma forma la prevalencia de cólico. Pero también sabemos que hay una relación importante con la dinámica familiar, como vamos a ver más adelante. Esta grafiquita que ustedes miran aquí, se las quise poner porque es un estudio bastante interesante de leer acerca de cómo los pediatras pueden percibir las diferentes enfermedades funcionales. Y vean, los que están en el color más oscuro, pues son pediatras alemanes, los que están en color gris pálido son pediatras polacos, y vemos que hay una diferencia en las estimaciones de los pediatras en cuanto a la prevalencia del cólico. Y este fue un estudio que nos presentaron de esta región, pero si lo hacemos entre nuestros amigos, con los conocidos, vamos a ver que cada quien define la prevalencia de forma diferente. Algunos que tenemos mayor tendencia a ver estos pacientes, pues consideramos que la prevalencia es más alta, y otros que miran, por ejemplo, que no son gastroenterólogos y que miran pediatría más general, también pueden decir que la prevalencia es más baja. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da mucho sesgo y nos da mucho sobrediagnóstico. Este sobrediagnóstico peligrosísimo de cólico, porque ¿qué pasa? Estamos sobrediagnosticando y estamos sobremedicando. Muchos de los niños que consultan por cólico, salen con una receta, ya sea de medicamentos o con una receta de cambio de fórmula o incluso de quitar la lactancia materna. También este sobrediagnóstico se ha relacionado con muchísima frecuencia con periodos más cortos de lactancia materna, porque tanto la mamá como el pediatra pueden llegar a pensar que eso es lo que les está cayendo mal, como el cese prematuro de la lactancia acompañado con fórmula. O sea, cambiamos frecuentemente la lactancia por fórmula, y cuando estamos dando fórmula, cambios de fórmula muy, muy frecuentes. Hay ciertos factores de riesgo que pueden hacer que este niño presente cólico con mayor frecuencia. Estos factores no los discutíamos antes, donde decíamos que la prevalencia era igual en hombres y mujeres. Sin embargo, hay ciertos estudios que sugieren que sí puede existir un riesgo, por ejemplo, en el primer hijo, más que en el segundo, más que en el tercero. Esto también nos habla de la experiencia y la percepción que puedan estar teniendo los padres de ese primer bebé que tiene. Hay mayor prevalencia de cólico en el sexo masculino, en aquellos pacientes en donde se ha usado, nosotros le decimos Pepe, pero bueno, el pacificador. Si se usa, puede dar mayor prevalencia de cólico. En aquellos pacientes que reciben el biberón de forma horizontal y que eso permite que entren más burbujas de aire. Mucho mayor riesgo en aquellas familias que tienen alteración de la dinámica, familias donde el padre no vive en casa, donde hay una pelea constante. Es muy importante que nosotros conozcamos la percepción que tienen los padres sobre el estrés, si son padres un poquito más relajados o padres que son más intensos y que viven esta dinámica de estrés más fuerte. Y característicamente, cuando existe insatisfacción en la relación familiar, esto se ve marcado también en la incidencia del cólico. Hay algunos factores que también van a influir en que se presente, principalmente relacionados con la madre. Los extremos, madres muy jóvenes, adolescentes o jóvenes en las primeras etapas de la juventud, o añosas, tienen mayor tendencia a tener mayor cólico que los niños que nacen de madres en etapa media. La madre que fuma es uno de los desencadenantes, de los pocos desencadenantes que sí están bien reconocidos como desencadenante de cólico. El consumo de alcohol, el haber padecido de estrés y ansiedad en el embarazo. Miren ustedes qué cierto y qué importante es que durante la etapa del embarazo la mujer viva un embarazo tranquilo y relajado. O sea, no es cuento de generaciones pasadas ni es cuento de abuelitas. Realmente se sabe que el estrés y la ansiedad vivida durante el embarazo causa alteraciones importantes sobre la microbiota intestinal de la madre, y esto va a hacer que el niño nazca ya con una disbiosis.
Obviamente, siempre tenemos que reconocer que entre los factores relacionados con las madres, la mala técnica de alimentación, no proveer al niño la cantidad suficiente de alimentos o sobrealimentarlo, también es un factor relacionado con el cólico. Hay factores que no podemos dejarlos pasar, que son los relacionados con el niño. Y hay niños que difícilmente, o sea, tenemos que reconocer que tienen un temperamento difícil, que son niños más irritables, más llorones, podríamos decir, pero que tienen un carácter más lábil que otros niños. Entonces, debemos reconocer que también este tipo de niños puede padecer más frecuentemente el cólico. Inmadurez del sistema nervioso central. Se ha hablado en algunos estudios de que el cólico puede ser una forma prematura de migraña, sin embargo, no podemos establecerlo como una norma. Factores relacionados con el ambiente, lo que habíamos comentado de la pérdida del apoyo familiar y si se vive en esa casa con mucho estrés, entonces más frecuentemente el desarrollo de cólico. Entonces ya aquí salimos a relucir los pediatras y a jalarnos un poquito el pelo de qué vamos a hacer, porque la madre o la familia llega buscando una solución. Y no podemos decirle, bueno, mire, los trastornos funcionales es algo que están ahí, no se sabe y posiblemente va a mejorar solo. Obviamente eso es lo que uno quisiera decirles, pero lo que los padres esperan oír es que les demos un poquito más de explicación, entonces tenemos que tomarnos un poco más de tiempo para explicar. Siempre tenemos que hacer un interrogatorio completo, saber cuándo comienza, cómo se detiene, si hay algún tipo de factor desencadenante, cómo lo está alimentando, qué tipo de leche le está dando, si es lactancia exclusiva, qué come la madre, si está abusando de algún tipo de alimento, por ejemplo. ¿Cómo es el esquema de sueño tanto del bebé como de los padres? Recuérdense ustedes que la vida actual tan agitada ha dado que padres lleguen de trabajar, que empiecen su rutina de sueño muy tarde y después preguntan que por qué el bebé no duerme y es porque el bebé en la noche es cuando recibe toda la atención de los padres y él está queriendo compartir esa atención. Así que se altera mucho su dinámica de sueño. Tenemos que preguntar acerca de la frecuencia y las características de las deposiciones de este niño, si son diarreicas, si son frecuentes, si los papás sienten que hay un vaciamiento adecuado del colon o si el niño solo está presentando manchados. Tenemos que saber, cada familia crea estrategias que son útiles para calmar el llanto, entonces preguntamos si se presentan este tipo de estrategias en casa, cuáles funcionan y cuáles no. Luego ya pasamos a la evaluación. Aquí pues vamos a ver si el paciente, aparte del cólico, está presentando otro tipo de problemas como vómitos, diarrea, eczema, cualquier tipo de lesión de piel, si hay una costra láctea muy marcada o una dermatitis atópica importante, si hay falla de crecimiento. Preguntamos nuevamente la técnica alimenticia, más que preguntarla aquí en este periodo, la evaluamos, le decimos, a ver, póngaselo al pecho, dele fórmula, vemos cómo lo está alimentando. Y tenemos que estar muy pendientes, muy atentos de la presentación de estas banderas rojas. ¿Cuáles serían estas banderas? Si el paciente se distiende mucho, que nosotros podamos ver ese tránsito intestinal, si hay vómitos recurrentes o biliares, si hay ictericia, si hay sangre en las evacuaciones. Etiologías propuestas. Entramos ya en la parte más crítica cuando hablamos del cólico. Hay tantas etiologías como tratamientos y como hipótesis de qué está pasando. Desde que empezamos a hablar del cólico en los 1950 y tantos, no hemos encontrado una relación exacta con alguna patología, porque de repente encontramos algo, alguna etiología, y creemos que ahí va a estar, ahí está lo que estaba perdido, el eslabón perdido, y de repente sale otra teoría que pareciera estar más correcta y nos vamos de una a otra. Realmente hasta el día de hoy, 19 de agosto, no tenemos establecido una causa directa. Sin embargo, la etiología que tiene más peso hoy es alteraciones en la microbiota intestinal. Sin embargo, por ejemplo, falla en la técnica de alimentación. Si el paciente está recibiendo mucha comida, si está recibiendo muy poca y se queda con hambre, si no está expulsando gases, es una de las etiologías. Esa acumulación de gas puede causar distensión y dolor. Alergia a la proteína de la leche de vaca desde hace un tiempo para acá, de 10 años para acá, es una de las características. Tenemos que descartar si nosotros tenemos una
presentación de cólico y datos que relacionen con alergia a la proteína de leche de vaca, como vamos a ver más adelante, pues diagnosticamos la alergia a la proteína de la leche de vaca y el cólico como una manifestación de la misma, pero no hacemos énfasis en que el diagnóstico es la alergia, no le damos vuelta a la moneda. Intolerancia a la lactosa ha sido una de las características más importantes, una de las etiologías que durante muchos años, aproximadamente 20, 30 años, se llevaron el primer lugar. Sin embargo, todos los metaanálisis muestran que pudiera haber una relación causal bastante leve. Recuérdense que la mayoría de niños, principalmente a edades más tempranas, si fueron prematuros o si son en los primeros 2 meses de vida, van a tener una intolerancia transitoria y fisiológica a la leche, a la lactosa. Sin embargo, no en todos produce cólico. Entonces, realmente no hay un consenso para decir que la intolerancia a la lactosa sea la causa del dolor. La inmadurez gastrointestinal, lo vamos a ver en un ratito, y la hipermotilidad intestinal también se ha considerado en los últimos años como una de las causas de las etiologías que más peso tienen. Sin embargo, si nosotros relacionamos todas estas, le podemos encontrar un lugar en las alteraciones de la microbiota. Entre las causas gastrointestinales, pues se ha mencionado que la inmadurez en la síntesis hepática, en los niveles de ácidos biliares, pueden dar la presentación de cólicos, porque toda esta inmadurez puede hacer que no se absorban de una manera adecuada las grasas, y esta mala absorción de grasas va a tener no solo efectos sobre la microbiota, sino también va a tener efectos a nivel de distensión abdominal, de mayor producción de gas y dolor. Desde el momento del nacimiento, si existe una microbiota anormal, va a haber un incremento de la fermentación con mayor producción de metano y de otros gases que se pueden asociar a la presentación del dolor. Y la inmadurez del sistema nervioso entérico, que va a producir anormalidades motoras y sensoriales. Esta inmadurez del sistema nervioso la vemos igualmente en niños prematuros, en donde la incidencia el cólico se ha reportado hasta de un 80 a un 90%, o sea, es altísima la incidencia. Recuérdense que a partir de la 34 semana de gestación empieza a generarse la motilina, empiezan a haber los receptores para movimiento intestinal. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que los niños que presentan cólico tienen niveles más altos de motilina que los niños del grupo control que no lo presentan. Entonces, por eso siempre se consideró que podría ser una de las etiologías. Sin embargo, actualmente se sabe que este aumento de la motilina y trastornos de la madurez intestinal se relacionan y van de la mano con el desarrollo de la microbiota. Entonces, entre las alteraciones de la microbiota se han descrito muchísimas últimamente. Se considera que hay el punto clave, así como la moneda, es un menor nivel de bacterias comensales, como lactobacilos y bifidobacterias, y un número más alto de proteobacterias. Entonces, nos basamos en que la disbiosis del niño con cólico es por una disbiosis de ausencia. No llegamos a tener los niveles adecuados de bacterias comensales. Y esto hace que empiece el desbalance y crezcan otras bacterias como proteobacterias y Klebsiella, que son altas productoras de gas, principalmente de metano. Los niños que presentan cólico han mostrado una colonización más lenta, una microbiota reducida en diversidad. Cuando hablamos de microbiota, recuérdense ustedes que las dos palabras claves son diversidad y riqueza. Entonces, si una de estas dos está alterada, ya este niño se convierte en un paciente disbiótico. Y también los niños con cólico van a tener una menor estabilidad de la microbiota, va a ser una microbiota más cambiante. Aquí les quería mostrar esta gráfica porque lo que hablábamos con anterioridad, antes considerábamos que el niño con lactancia materna tenía bastante menos cólico que el niño con fórmula. Sin embargo, en este tipo de estudios, principalmente en mostraron que el tipo de alimentación no era tan importante. Tanto el niño alimentado con lactancia materna exclusiva como con alimentación mixta o con fórmula
podía presentar los mismos cambios y que realmente lo que variaba era el niño con cólico, independientemente de la alimentación, tenía una microbiota bastante más alterada que el niño que no tenía el cólico. Y valores de calprotectina fecal también más altos, y esto pues se relaciona básicamente con la misma disbiosis. Veamos nuevamente, estas son unas de las principales bacterias que están afectadas. Lactobacillus, Acinetobacter, van a tener mayores cantidades en cólicos. Este Acinetobacter va a estar aumentado, y vean la disminución que vamos a ver en las etapas normales, en el niño que está sin cólico. ¿Y cómo la disbiosis va a influir para que se presenten las manifestaciones? Pues básicamente con una alteración de este eje que hemos venido platicando desde que empezamos a hablar de los trastornos digestivos funcionales, que acaban de pasar con la charla del doctor Sabla, en donde les habló cómo la microbiota puede influir en todos los procesos cerebrales. Entonces, en este eje, intestino, cerebro, microbiota. Hay aumento de la motilidad, hay aumento de la producción de gas y distensión del intestino, aumento de la permeabilidad, que es muy importante, y aumento de inflamación de bajo grado. Todo esto va a hacer que este eje se altere y que haya una detección más alta del dolor, o sea, mayor sensibilidad al dolor, y que obviamente esto haga que exista un incremento en el llanto. Si ustedes ven esta gráfica, básicamente es la misma gráfica que nosotros vamos a encontrar en el síndrome de intestino irritable del adulto. Entonces vean cómo desde chiquitos, si no tenemos una adecuada microbiota, podemos prolongar estos episodios. Y de hecho se sabe que el niño con cólico va a ser un niño que va a padecer de trastornos gastrointestinales tipo adulto con mayor frecuencia. Entre el diagnóstico diferencial, no les quise mencionar todo porque estaba muy largo. Básicamente tenemos que descartar todas las patologías gastrointestinales dependiendo de las manifestaciones clínicas, pero los tres cuadros que más nos pueden llevar a confusión o a error son estos: la alergia a la proteína de la leche de vaca, el reflujo y la intolerancia a la lactosa. Con alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿cuáles serían como las características clínicas que nos hacen sospechar más que sea una alergia y que el cólico sea una manifestación tal de la alergia? Que el paciente esté vomitando con mayor frecuencia, que tenga dificultades de la alimentación, específicamente yo diría rechazo a la alimentación, que esté presentando diarrea o sangre o moco en las heces, que tenga una pérdida de peso o poca ganancia ponderal, que tenga un eczema extenso principalmente a nivel de la cara o lesiones peribucales, y obviamente si hay un familiar de primer grado, un hermano o los padres con una historia importante de atopía, tenemos que descartar la alergia como causa de cólico. Cuando hablamos de reflujo, aquí nos mueve un poquito también la alfombra, porque no tenemos una característica específica que podamos decir este tipo de dolores por reflujo o no. Y muchas veces se llega a sobremedicar al paciente con inhibidores de bomba pensando que vamos a tratar el reflujo y que con eso se nos va a mejorar el cólico. Entonces, ¿cuándo estudiamos reflujo? Cuando el vómito sea significativo, más de 5 veces por día, principalmente que sea vómito y no solamente regurgitaciones. Obviamente, si el paciente presenta sangrado en el vómito, lo tenemos que descartar. De la misma forma, si presenta dificultades para la alimentación, rechazo a la alimentación o que tenga intolerancia, se toma su fórmula y está con mucho pujo, con mucha irritabilidad, es un niño que tenemos que descartar el reflujo, y si tiene una mala ganancia de peso. Y la intolerancia a la lactosa, pues básicamente aquellos niños que comen, se distienden, tienen diarrea explosiva, con flatulencia abundante, con mayor exposición de gas. La diarrea característicamente es agua, bastante líquida, y muy importante si tiene escaldadura, o sea, escoriaciones o ulceración en el área perianal. Actualmente hemos visto muchos niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, en donde esta escoriación o lesión perianal no cede a pesar de haber quitado la lactosa. Tenemos que descartar que no sea una alergia a la proteína de la leche de vaca.
Ya en el diagnóstico, entonces, básicamente el diagnóstico de cólico es eminentemente clínico. No van a encontrar ustedes ningún estudio, ni bioquímico, ni por imágenes que nos pueda decir este niño tiene cólico o no. Y quise ponerles hacerles énfasis en esto, porque ha existido una tendencia creciente y bastante, podemos decir, un poquito frecuente de usar la calprotectina fecal para diagnóstico. Entonces, aparentemente esta sería fácil para diagnosticar los trastornos digestivos funcionales. Sin embargo, se hizo una recomendación reciente, un grupo de expertos grandes de grandes expertos, mejor dicho, hizo esta revisión y se vio que realmente no vamos a encontrar una diferencia para el diagnóstico. En niños, por favor, la calprotectina fecal nos va a servir básicamente para diferenciar y orientar el diagnóstico hacia una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no se sugiere para el diagnóstico de ninguno, pero de ninguno de los trastornos digestivos funcionales. Y de la misma forma, tampoco se sugiere para el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Recuérdense ustedes también que los valores de calprotectina fecal en los recién nacidos van a ser mucho más altos que en los controles. Van a ser también mucho más altos en el recién nacido prematuro que en los controles a término y en los controles en edades más tardías de la infancia. Ya en el tratamiento, entonces empezamos a platicar de todas las medidas que conocemos, porque a lo largo de todos estos años de tratar cólico, pues han surgido nuevas ideas y han surgido bastante tratamientos de lo más variados, desde acupuntura, masajitos, hasta medicamentos. Entonces, esta gráfica es del doctor Gutiérrez Castrejón, pero me encantó porque nos da una visión clara y súper directa para que nosotros veamos cuáles son las medidas que han mostrado eficacia y cuáles son las que nos sirven más de placebo o, bueno, logran tranquilizar un poquito a la familia como placebo, pero que básicamente no tienen ningún fundamento científico y no tienen evidencia tipo A para recomendarlas. Entonces, lo mejor en tratamiento, probióticos, Lactobacillus reuteri, actualmente se llama Limocilactobacillus reuteri, tiene una nueva denominación. No todos los reuteri, el que se utiliza es el 17938, vean ustedes, es el que realmente se recomienda con un nivel de eficacia bastante bueno. Las intervenciones dietéticas también un nivel de eficacia más considerable y todo lo demás que ustedes ven aquí, como los masajes, todos los productos herbolarios, como los tés de anís, de manzanilla, algunos tés en diferentes regiones se dan diferentes cosas, los medicamentos. Y aquí entre medicamentos incluye el propinoxato, la simeticona, realmente no tienen una evidencia científica de que funcionen. La acupuntura, etcétera. Entonces, veamos cuáles serían las intervenciones de primera línea y lo que nosotros sabemos que daño no le va a hacer y lo podemos recomendar. Tampoco en estas intervenciones vamos a tener una mejoría con nivel de evidencia, sin embargo, son de primera línea y no le van a causar malestar ni a la familia, pueden generar un efecto placebo beneficioso sobre ese estrés materno, entonces podemos recomendarles. Cambios en la técnica alimentaria, evaluar cuánto está comiendo el niño, de qué forma se le está dando, maniobras para calmar, pacificador en algunos niños que no lo habían estado usando, podemos decirle, hay algunos estudios que dicen que mejora, aunque otros estudios como el que les presenté dice que es un factor de riesgo. El paseo en carro, sacarlo a dar una vuelta, cargar el bebé hacia enfrente, mecerlo, minimizar los estímulos visuales, tratar de que el niño siempre lleve una rutina. Cuando va llegando la tarde, pues ya sabemos que es la hora en que se va a poner como la hora crítica, entonces un tiempo previo a esa hora crítica, tratar de que el niño tenga la menor cantidad de estímulos, no hacer juegos bruscos con él, no sobreestimularlo ni con sonido ni con luz. Una de las cosas que siempre decían las abuelitas y que aparentemente les funcionaba, el baño tibio, los masajitos, principalmente masajes alrededor del ombligo, siempre siguiendo las agujas del reloj y de forma suave con algún tipo de aceite, incluso algunos han recomendado con algún tipo de aromaterapia, envolver al paciente y los ruidos blancos.
Cuando hablamos de envolver al paciente, pues existen técnicas y actualmente hay una gran moda de ver estas técnicas a nivel de videos de YouTube o en las redes sociales. Aquí es muy importante que nosotros hagamos un énfasis en la familia, que no es envolverlo así como taquito, donde tengamos las piernas completamente en posición vertical, porque se ha visto que este tipo de envolverlo, como ustedes lo ven en esta foto, no respetando la posición normal de las piernitas, puede dar mayor predisposición a lujación de cadera. Entonces, el paciente en la parte baja tiene que tener libertad de mover las piernas y principalmente libertad de poner las piernas en posición de ramita. Entonces, si la familia quiere probar con este tipo de envoltorio, tenemos que ver videos que sean recomendados por las asociaciones internacionales aprobadas y que no vayan a causar problemas a largo plazo. Los ruidos blancos, como el ruido de secadora, como el ruido de lluvia, etcétera, pues tampoco tienen nivel de evidencia, pero también pueden servir como un efecto placebo. Muy importante el apoyo y la educación que demos a los padres. En los trastornos funcionales se considera la piedra angular del tratamiento. Nosotros podemos dejarle lo mejor que exista en cuanto a probiótico, a alimentación, en cuanto a cambios en la vida, pero si nosotros no le damos orientación a los padres y no invertimos tiempo de calidad en explicarle de qué se trata el cólico, cómo va a pasar, cómo va a evolucionar, posiblemente este paciente no va a encontrar solución a su estrés y nos va a cambiar. Va a consultar con otro pediatra o va a consultar con la vecina o lo que es peor, va a consultar con algún influencer de las redes sociales y este paciente va a empezar la trayectoria, la migración de pediatra en pediatra, de leche en leche y de tratamiento en tratamiento. Entonces, por favor, invirtamos tiempo explicándole cuáles son los aspectos importantes, que no es que estén fallando como padres, sabemos y reconocemos la frustración que ellos están sintiendo, el cansancio, la culpa, explicarles que todo esto es normal sentirlo, pero que no es problema de ellos, ni que su bebé tiene nada malo, no tiene ninguna enfermedad. Asegurar, por favor, que el bebé no esté enfermo y asegurar también que esto va a resolver, el darles la esperanza a los padres, que es un cuadro transitorio, pues a veces logra disminuir esos grados de estrés que están teniendo. Modificaciones en la dieta. Entremos a este aspecto tan importante. ¿Qué se sabe al día de hoy? Les muestro un consenso que encontré súper bonito porque está bastante claro. Es del 2018 de Cochrane y nos basa, muchos estudios, se evaluaron aproximadamente 1.200 niños con los diferentes tipos de alimentación. Entonces, si el niño está siendo alimentado con lactancia materna exclusiva y nosotros ya hicimos el diagnóstico de cólico infantil, una de las cosas que pueden funcionar si estamos sospechando principalmente que pueda asociarse o no alergia a la proteína de la leche de vaca es la dieta de restricción de alérgenos versus dieta libre. Principalmente cuando hablamos de alérgenos, se habla de alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces lo que se le restringe a la mamá básicamente es la proteína de leche de vaca. Sin embargo, en este metaanálisis nos hablaban de la dieta de restricción de alérgenos tomando en cuenta varios alérgenos, incluyendo mariscos, incluyendo trigo, huevo, etcétera. Y se encontró que el 75% de los niños respondían con una disminución del llanto versus un 37% de aquellos que la madre estaba con una dieta libre. Luego, en aquellos niños alimentados con lactancia materna más fórmula, independientemente del porcentaje que se le estaba dando de cada uno, se encontró que en los niños que se les daba una fórmula hidrolizada, más dieta de restricción, versus aquellos que se daba una fórmula de inicio, más dieta de restricción, había una mejoría en la utilización de la fórmula hidrolizada y la dieta. Entonces había una reducción importante del tiempo de llanto y de la irritabilidad. Y la reducción era significativa. En los niños que estaban siendo alimentados básicamente con fórmula. Aquí tenemos ya varios tipos de estudios. Uno, fórmula extensamente hidrolizada versus fórmula de inicio.
Hubo un efecto positivo en la reducción de tiempo de llanto e irritabilidad en los alimentados con fórmula hidrolizada. Luego, en los alimentados con fórmula parcialmente hidrolizada, baja en lactosa, con oligosacáridos de la leche materna, o sea, con prebióticos, versus fórmula de inicio más simeticona, que se encontró que había reducción en los periodos de llanto en los que utilizaron la fórmula control, la parcialmente hidrolizada. Y por último, evaluaron estudios de fórmula de soya versus fórmula de inicio y que encontraron una reducción de 50% en los periodos de llanto. Ahora viene el pelo en la sopa. ¿Qué pasó? A pesar de que es un metaanálisis y es uno de los más extensos que encontré, que concluye este metaanálisis, no podemos hacer recomendaciones puntuales porque la mayoría de estudios presentaban sesgos. Sesgos en cuanto al tamaño de la muestra, sesgos en cuanto a la metodología realizada. Entonces, realmente ninguna de las instituciones más grandes a nivel, que tienen peso a nivel global, están dando una recomendación estricta en cuanto a alimentación con cólico. Una de las recomendaciones más importantes, pues es, si hay sospecha de alergia a la proteína de la leche, restringamos la proteína de la leche en la dieta de la madre, pero nada más. No se restringen todos los otros alimentos. Igual, este metaanálisis creo que nos puede dar una idea de cómo estamos, a pesar de que les comento que el grupo eran 15 estudios los que se evaluaron, pero no se logró llegar a una conclusión definitiva. En trastornos digestivos funcionales, pues vean ustedes que para cada tipo de trastorno vamos a tener diferentes tipos de alimentación. Y cuando hablamos de cólico y de regurgitación, va a haber siempre la eliminación de la leche de vaca y en regurgitación el aditamiento de algún espesante y la eliminación de la leche. Sin embargo, aquí nos hablan de las dietas de prevención. ¿Qué sabemos actualmente? Las dietas en el periodo gestacional. Lo que se conoce es que ninguna dieta aplicada en el último trimestre del embarazo va a prevenir este tipo de trastornos. Durante un tiempo también se creyó que si la madre consumía una dieta restringida tanto en productos lácteos como en los principales alergénicos, entre ellos trigo y huevo, los pacientes podrían tener menos trastornos digestivos funcionales. Sin embargo, se ha visto que esto no tiene ningún nivel de evidencia y que podemos crear efectos contraproducentes en la nutrición de la madre y en la nutrición infantil. Entonces, actualmente, si sabemos que el cólico se relaciona con alteraciones de la microbiota, ¿qué recomendamos? Que la madre embarazada tenga una dieta lo más diversa posible, que coma mucha fruta, muchas verduras, muchas leguminosas, legumbres, principalmente las de hoja verde oscuro, porque sabemos que estas van a ser las que den una microbiota más rica, más diversa y que se va a asociar a menor cantidad de trastornos gastrointestinales funcionales. Sin embargo, ahorita pasamos a hablar del probiótico y les voy a contar algo del probiótico y la embarazada en la próxima diapositiva. Ahorita vamos a ver qué pasa en el cólico con los probióticos. Vean ustedes esta gráfica, qué bonita, porque todos los estudios, principalmente metaanálisis realizados en los últimos años, desde el 2010 hasta el 2020, aprueban el uso de probióticos para el tratamiento del cólico, para la reducción de los episodios de llanto y la duración de los episodios de llanto. Este también fue un estudio bastante amplio, extenso, en donde se evaluaron los diferentes estudios, pero la conclusión fue los probióticos funcionan para el tratamiento del cólico. Sin embargo, cuando hablamos de probióticos, decir la palabra probiótico de forma generalizada no nos funciona, porque específicamente para cólico infantil, el único que está aprobado con eficacia tipo 1 es el L-Reuteri, para decirlo más fácil, y con este apellido, 17938, perdón. No otras especies ni otras cepas de probiótico, porque hablar de probiótico general, pues no vamos a encontrar ninguna mejoría en cuanto al cólico. Y este ha demostrado su efectividad para el tratamiento y prevención del cólico, específicamente en niños que son alimentados con lactancia materna exclusiva o con un porcentaje más alto de lactancia que con fórmula. En niños que son alimentados con fórmula, realmente no vemos eficacia del L-Reuteri.
El aumento temprano, como ustedes lo pueden ver, en los niveles de bacterias patógenas, reducción de lactobacilos, como habíamos platicado, va a producir dolor intestinal, inflamación en el bebé y esto a su vez llanto excesivo. Esta sería como la explicación de por qué los probióticos pueden funcionar. Ahora, en prevención, como les decía, no tenemos nada más que asegurar un embarazo tranquilo, un embarazo sin estrés, sin ansiedad en la madre y que desde el periodo perinatal la madre tenga una buena alimentación para modificar su microbiota, además de que tenga un control del peso para que el niño tenga menor probabilidad de tener una microbiota disbiótica al nacimiento, serían como las estrategias de prevención. Y uno de los estudios sí nos muestra que la administración de L-Reuteri en las últimas 4 semanas de embarazo sí se relacionó con menor incidencia de cólico infantil. Es de los pocos estudios que nos hablan esto, pero podría ser un avance principalmente en aquellos niños que ya tenemos una historia familiar de cólico o que las familias desde el momento del embarazo se muestran ya muy ansiosas. Tratamientos no efectivos, lactasa en gotas, independientemente del tipo de alimentación que el niño esté recibiendo, no nos funciona para la prevención ni para el tratamiento de cólico. Si no está asociado a reflujo, los inhibidores de bomba de protones no tienen ningún uso en el tratamiento del cólico y al contrario, nos pueden producir mayor disbiosis y mayores problemas a largo plazo. Sucrosa tampoco, simeticona ya vimos que es puro placebo, remedios herbales tampoco y remedios homeopáticos. Muy importante que nosotros le pongamos ojo porque las redes sociales pueden influir en que la paciente empiece a utilizar estos remedios homeopáticos, no solamente los herbolarios, los tés, sino que los remedios que ya vienen en gotitas y que a veces no traen ningún nombre o traen unos nombres que nosotros no reconocemos y que no sabemos qué contienen. Pero la precaución que está haciendo ahorita las principales instituciones es que estos medicamentos pueden tener etanol, pueden contener propanolol, pentanol, ingredientes tóxicos, estos como ustedes ven aquí, y estos son los nombres más genéricos, o sea, este es el nombre científico, este es el nombre con el que se conoce entre toda esta medicina homeopática, pero vean ustedes, estos que suenan tan naturales y aparentemente tan buenos, son medicamentos que pueden causar daño hepático a largo plazo. Entonces, por favor, no se deben utilizar. La evolución, ya sabemos, el cólico mejora espontáneamente con el tiempo. Del 17 al 25% de los bebés menores de 6 semanas muestran una mejoría. A esta edad, el 25% lo muestra, 11% entre la octava y novena semana y el 0.6% de la décima a la 12 semana puede seguir presentando el cólico. Consecuencias, pues básicamente se relacionan con lo que vimos al principio, mayor presencia de depresión materna. Siempre miremos al niño como un núcleo, su familia cuenta y la depresión materna nos puede traer consecuencias muy a largo plazo sobre el desarrollo del niño. Entonces, si vemos una madre muy ansiosa que llega y habla del cólico, se pone a llorar y muestra signos de depresión, tenemos que ponerle ojo y referirla, por favor, con alguien que la pueda tratar lo antes posible. Otra de las consecuencias es el cese temprano de la lactancia, el cambio constante de fórmulas, mayor grado de insatisfacción familiar y esta insatisfacción familiar ha durado durante todo el periodo de escolar incluso. Se ha visto que los niños que padecieron de cólico y que presentaron alteraciones de la calidad de vida secundario al trastorno digestivo, al cólico, esta insatisfacción familiar puede persistir hasta los 8 años de vida del niño. Rabietas más frecuentes, los niños que padecieron de cólico, está bien claro que tienen mayor frecuencia a ser niños voluntariosos, a presentar berrinches, a tener rabietas entre los 3 y 4 años de edad, a diferencia del grupo control. Los niños con cólico también son más tendientes a tener problemas para dormir y no lo digo en el momento que están teniendo el cólico, a largo plazo. Se ha visto que durante toda la preprimaria y los primeros años de primaria también tienen problemas para dormir secundario a estos trastornos digestivos funcionales.
y también pues mayor riesgo de problemas de conducta durante la infancia. Se los quise poner porque hemos dejado de hablar del síndrome del niño sacudido o lesión cerebral por síndrome del niño sacudido. Es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Este es el mismo estudio que les hablé al principio de los pediatras alemanes, porque miren ustedes, increíblemente hay un grupo grande de pediatras que no conocían, un 50% no conocían que existía una relación del cólico infantil con el niño, con el daño cerebral por el niño sacudido. Entonces, recuérdense que esto no es frecuente, por supuesto que no lo vemos con frecuencia, pero ver un solo niño que muera o que quede con daño cerebral por una sacudida es suficiente, es demasiado. Entonces, siempre recordar, y cuando estemos nosotros educando a nuestros compañeros, a estudiantes, o que estemos hablando con los familiares, tenemos que hacer énfasis en que esta es una cosa que podemos prevenir y que se relaciona directamente con el cólico infantil. Mensajes finales, pues la evidencia científica sugiere que hay relación entre cólico y microbiota como la hipótesis más fuerte actualmente. Lactobacillus reuteri DSM 17938 es la cepa probiótica con mayor evidencia científica. Se puede recomendar en lactantes amamantados con cólicos infantiles. Y como medida dietética más estudiada, la fórmula parcialmente hidrolizada puede ofrecer una alternativa útil a la proteína versus la proteína intacta en el tratamiento dietético. Sin embargo, no lo podemos concluir, pero no se puede consensuar, pero sí se puede concluir. Bueno, muchísimas gracias por su amable atención. Aquí dejo el correo si ustedes necesitan que les comparta bibliografía, si tienen dudas, con muchísimo gusto me voy a sentir encantada de platicar con ustedes. Muchas gracias.